conciliaciones bancarias con fórmulas de Excel, parte 2. Y entre paréntesis, función extrae, es la que vamos a ver ahora. ¿Qué es función extrae? Es una función, es una fórmula de Excel que nos puede servir mucho para realizar nuestro trabajo y lo vamos a aplicar aquí a una conciliación bancaria. Bien, aparte de la función extrae, que ya la mencioné, vamos a ver otras dos, mejor dicho, que no habíamos consultado anteriormente, que es la función texto y la función concatenar. Son dos funciones poderosas. Y la función buscar B, ya la habíamos visto en webinars anteriores. Vayan al canal de YouTube, busquen los webinars anteriores porque quedaron públicos y los pueden consultar acerca de esta función buscar B. Porque ahí tratamos varios asuntos que ya no los vamos a tocar aquí. Este más bien es el complemento del webinar anterior y nada más para cubrir estas tres funciones. Función extrae, texto y concatenar. Y buscar B porque siempre es necesario para cerrar el ejemplo. Así que vamos a ir a la primera. Función extrae. Esta función, en la función extrae, voy a ejecutar la diapositiva, perdón, ahí. Función extrae. Esta función nos permite, como lo dice la palabra, extraer un texto de una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Un texto X. Una palabra puede ser una cadena de caracteres. Lo que sucede es que yo puedo extraer de esa, por ejemplo, de la palabra, una palabra larga, por ejemplo, la palabra El Salvador. Entonces yo puedo extraer nada más la cadena Salvador, si yo quisiera, por decir algo. Y en el caso de aplicaciones para aplicarlo a una función contable, esta función extrae, en el caso de las conciliaciones bancarias, nos puede servir para extraer información de la referencia. Voy a tratar esto un poquito más en detalle. Bueno, por ejemplo, si hablamos de una fecha, yo puedo usar la función extrae para obtener el mes, obtener el año y obtener el día de esa fecha. Ustedes lo están viendo en pantalla. La función extrae, estoy pidiéndole que de una fecha, que es 1 de octubre de 2020, me extraiga el día, que es los primeros dos caracteres, el 0 y el 1. Ese es el texto. Esto me dice a dónde va a iniciar a extraer y la segunda me dice a dónde devuelve o cuántos caracteres devuelve. Entonces esto me daría como resultado 0,1. Entonces usted dirá, ¿para qué me está explicando esto? Bueno, es que voy a parar la presentación, voy a ir al ejemplo que habíamos tratado la semana pasada, en el cual teníamos un movimiento de contabilidad y un movimiento de banco. Yo explicaba la semana pasada que este movimiento de banco yo lo puedo trabajar fácilmente a través de la función buscar B, hacer mi conciliación, pero siempre y cuando tenga la columna referencia. La columna referencia, ¿qué va a ser? Puede ser el número del cheque, el número de transacción, el número de la nota de abono, el número de la remesa, puede ser un montón de cosas. Entonces, si yo tengo esta referencia, yo puedo fácilmente usar la función buscar B para realizar mi conciliación. Pero sucede que a veces no tenemos esta referencia. Puede ser, y en el ejemplo anterior lo hacíamos fácil a través, en este ejemplo que tengo aquí, tengo la columna fecha. Lo voy a poner aquí. La referencia, que sería la que me da el banco. En esta columna no tengo nada. Aquí tengo un tipo de transacción. Aquí tengo una descripción de la transacción. Aquí tengo el debe o cargo. Y aquí tengo el abono. Entonces, y el saldo, por supuesto. Entonces, todo esto que tengo a continuación es lo que habíamos hecho la semana pasada. Por ejemplo, aquí está la función buscar B que me está buscando esta referencia. ¿A dónde la está buscando? La está buscando en movimientos de contabilidad. Y al encontrarla, significa que este movimiento está conciliado, porque existe en ambos, existe en el banco y existe en contabilidad, entonces lo tengo conciliado. Entonces, si esta función me devolvía algo, yo perfectamente podía tener seguridad
de que esa transacción ya está conciliada. Estas dos que están al inicio no estaban conciliadas porque fueron contabilizadas en un mes anterior y en el banco aparecían en el mes de octubre. Entonces, esto fue lo que hicimos la semana pasada. Pero ¿qué pasa, decía yo, si no tenemos la referencia? O sea que esto no lo tengo. Entonces, no tengo forma de conciliar porque sucede que no tengo forma de identificar cada transacción unívocamente, o sea, es decir, individualizar cada transacción. Entonces, si yo no tengo la columna de referencia, voy a tener un problema. La mayoría de bancos ponen en su estado de cuenta la columna de referencia, pero dependiendo del banco, algunos no la van a poner. Entonces, yo tengo que crear una referencia. Y para crear una referencia, aquí tengo las funciones que he usado, es que se necesitan las funciones que le estaba explicando en la diapositiva. La primera de ellas era extrae, que es el ejemplo que traigo aquí. Vamos a verlo aquí. Función extrae. La tengo aquí. Voy a explicar qué son este montón de cosas para que se pueda entender. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Estoy ahí en extrae. Decía yo, puedo extraer un texto inicial y devolver un número de carácter. Entonces, si yo le digo, empieza en el 1, me va a extraer del 0 y me va a devolver dos caracteres, 0 y 1. ¿Y eso para qué lo necesito? Lo necesito para formar una referencia. Y si hablamos de movimientos contables, puedo usar la fecha en combinación con el monto como una referencia única. ¿Van a haber movimientos que se puedan duplicar de esta manera? Sí, claro que sí. Tendría que existir el mismo cheque, o no el mismo cheque, el mismo monto en el mismo día para que me duplicara esta referencia. Puesto que estoy usando una referencia que se va a conformar de fecha y del monto, entonces puede pasar eso. Pero van a ser las menos de las veces, o sea, no va a ser lo común. Lo normal es que tengamos diferentes montos repartidos en diferentes fechas. Entonces, usando esos dos campos, yo puedo crear una llave única o una referencia única. Y al tener una referencia única, yo lo puedo hacer lo mismo en contabilidad y equiparar y usar la función buscar B para hacer el match. Ya voy a explicar esto en el Excel. Solamente quiero explicar cómo funciona esta función, valga la redundancia, extrae. Extrae de un texto dónde inicia y cuánto devuelve. Entonces, en el caso primero me devuelve 0,1. En el caso segundo, le estoy diciendo que me empiece a extraer desde la 4 y me devuelva 2. Eso sería el mes. Y en el último estaría obteniendo el año, porque me va a extraer a partir de el carácter 7 y me va a devolver 4. Entonces esto me devolvería 2020. ¿Con qué objetivo hago esto? Aquí lo vamos a ver. Caso práctico. Bien, voy a borrar lo que he estado trabajando. Siempre hago las pruebas pertinentes porque no puedo venir a improvisar aquí. Entonces yo ya tenía aquí hecho las claves, pero lo voy a hacer aquí rapidísimo. Y lo primero que vamos a ver es que tengo no solamente la función extrae, sino también la función texto. Y la función texto, ¿qué me va a hacer? Me va a convertir un valor X en texto puro. Y aquí muchos ya se dijeron, ya se complicó la cosa. No, es sencillo. En Excel hay tipos de valores. Por ejemplo, ustedes tienen valor número, valor moneda, valor contabilidad. Imagínense que hay un valor contabilidad, valor fecha, hora, porcentaje. Entonces, ¿por qué hay esos tipos de valores? Porque el tratamiento que va a hacer Excel de una fecha no es el mismo que va a ser de una cadena de caracteres, de texto. Entonces, yo lo que necesito para formar mi referencia primeramente es convertir a texto esta cadena. ¿Cuál cadena? La de la fecha. Entonces estamos asumiendo aquí que queremos crear una referencia. Entonces, ¿cómo la convierto? A través de la función texto. En este momento lo explico. La función texto que está aquí es esta. Recibe un valor y un formato. Entonces yo le voy a decir, este valor lo quiero en este formato. Entonces, por ejemplo, hablando de la fecha,
El texto es 01/01/2020. Y yo le estoy diciendo que me lo devuelva en formato día, mes y año. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta? Sería 01/01/2020. Y esto sería un texto. Y un texto yo lo puedo concatenar o unir para formar una referencia. Y uso texto también para el monto. En este caso tengo el monto de 6.98 y tengo este formato y esto me devuelve esta cadena de caracteres. Veámoslo en Excel cómo queda. Espero que esto se esté entendiendo. No tengan miedo en preguntar. Esto es algo que parece complejo, pero cuando uno lo entiende y lo asimila, lo puede usar para un montón de cosas, no solo para hacer conciliaciones bancarias. Puede servir para hacer los informes de Hacienda, puede servir para hacer cualquier análisis que ustedes quieran, desglosar o separar o transformar información, etcétera. Entonces, yo lo estoy haciendo aquí en un caso de una conciliación bancaria, pero ustedes lo pueden aplicar para muchas cosas. Si lo logran entender en la conciliación bancaria, lo van a poder aplicar en muchos otros ejemplos. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos haciendo aquí? Estoy agarrando la fecha y la estoy convirtiendo a un formato día, mes y año. Vean ustedes, aquí, ojo, que he dejado, adrede, he dejado esta pleca. Esta pleca. ¿Por qué la he dejado? Porque quiero usar la función extrae para separar los días, los meses y los años. Entonces, y en la columna L tengo la sumatoria de las dos columnas del cargo y del abono, y eso lo transformo en un texto con este formato. ¿Cuál formato? 0000.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor que esté aquí me lo va a convertir a texto. Y una vez convertido en texto, yo puedo concatenar eso y usar la función extrae. Entonces lo voy a hacer separado, lo mismo que he hecho aquí, lo voy a replicar aquí abajo, pero lo voy a hacer separado. Por ejemplo, si yo quisiera el día del primer valor, que es la fecha, le tengo que poner lo que decíamos en el ejemplo en la diapositiva, eso, que me saque el 1, a partir de la posición 1, me devuelva 2 caracteres. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Va a agarrar, ¿cuál es el 1? El 0. Y necesita que le devuelva 2. Entonces, 0, 2. Me va a devolver resultado 0, 2. Ahora, quiero que me extraiga también el mes de la fecha. Entonces, agarro el mes, agarro la fecha, le pongo de qué posición quiero que salga. Empiece a extraer de la posición 4. ¿Por qué? Porque el 0 sería la 1, 2 sería la 2, 3 sería la pleca y 4 sería el 1. Entonces yo necesito que me devuelva 2 caracteres a partir de la posición 4. Y eso sería el mes. Y si quiero el año, yo puedo hacerlo perfectamente usando la misma función. Entonces ahora voy a la fecha, aquí en esta, tiene que ser un valor de texto, no puede ser el valor fecha directamente, por eso tuve que convertirlo primeramente a valor texto. Entonces pongo posición inicial y devuelvo 4, pero no va a ser la posición 1, sino que va a ser la posición 2, 4, 6, 7. Va a ser la posición 7 y quiero que me devuelva 4. Hasta aquí, todo bien, espero que aquí no hayan dudas. Simplemente lo que estamos haciendo es formando una referencia única. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para luego hacer un match entre los movimientos contables y los movimientos del banco. ¿Eso cómo lo hacemos? Con la función buscar B que vimos en el webinar anterior. Así que si no lo han visto, vayan y véanlo, porque ahí está explicado esa parte. Aquí solo voy a explicar la parte de cómo crear la llave única o la referencia en caso que no la tengamos. Entonces, ya tengo yo separados estos 3 elementos. Esto sería el mes, esto sería el día, el mes y el año. Pero resulta que no lo quiero en celdas separadas, lo quiero en una sola celda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Existe una función concatenar. Si yo quisiera unir estos 3 valores, yo tendría que usar esa función, concatenar, y jalar
todos los elementos que quiero unir. Esto no es una suma, sino que es una concatenación, es una unión de textos. Entonces vean lo que me devuelve. Me devuelve una cadena sin plecas, una fecha sin plecas. ¿Para qué quiero esto? Recuerden, es para hacer la referencia. Ahora, voy a explicar la función concatenar y esa es la última que voy a explicar. Y ya no nos metemos en más, no se preocupen. Concatenar, ¿qué hace? Me une dos valores de texto. Voy a pasar, se me movió ahí. Dos valores de texto. Yo tengo dos valores. En este caso tengo 02, 10, 20 y tengo 698 que corresponde al valor o al monto 698. Entonces quiero formar una llave con esa, una referencia única. Al concatenar me devuelve esto que estamos viendo aquí. Entonces es lo que estoy haciendo en el Excel. Me estoy devolviendo esta concatenación y puedo seguir concatenando con el valor de texto del monto. Y entonces llego a la llave que necesito. Pero claro, yo lo puedo hacer concatenar, pero también lo puedo hacer con un operador. O sea, un operador que es, por ejemplo, operador más, operador menos. Cuando yo aplico el operador menos a una fórmula, lo que me va a hacer es sumar 4. Pero cuando hay otro operador que se ocupa para concatenar, que es el ampersand, o no sé cómo le digan ustedes a este símbolo. Entonces, ¿cómo lo puedo yo saber? Lo único que este solo funciona con textos. Si yo quiero unir dos textos, puedo poner texto 1 y usar el operador y poner texto 2. Entonces, ¿qué me resulta? Me resulta la concatenación o la unión de ambos textos. Entonces, es lo que yo necesito usando el operador o usando la función concatenar. Aquí está la función concatenar. Puedo hacerlo de las dos formas. A mí me gusta más usar el operador, que es el ampersand, porque es más fácil de jalar a la hora de que estoy haciendo una concatenación. Por ejemplo, aquí quiero unir todo esto en una sola celda. Entonces, ¿qué hago? Vengo y pongo así. Y ahora que ya tengo eso, vengo y hago la operación. Y ahora sí, ya tengo concatenado. Y me falta uno todavía, que es el monto. Entonces, borro todo lo demás. Y ustedes van a ver que ya creé mi referencia única. No única del todo, porque a veces pudiera ser que en algunos días tengan varios movimientos con el mismo monto. Pero en la gran mayoría no va a ser así. Por lo menos podrían ustedes conciliar esos días en los cuales no se repiten montos. Entonces, esa es una forma de generar una referencia única. Y luego aplicar la función buscar B, que lo voy a hacer al final. Esto nada más era para explicar la función extrae. No sé aquí cómo vamos, si hay dudas o algo, Diana, en Facebook o algo. Solo una pregunta, ingeniero. Para en el caso de la función concatenar, no recuerdo si dijo que es necesario o es obligación que los datos a concatenar estén en formato texto o se puede en cualquier formato. No, tiene que ser texto. Esas son funciones de texto. Son funciones que trabajan con textos o caracteres. Lo que Excel llama caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Son un montón de textos seguidos unos de otros. Por ejemplo, D, F, G, R. Esa es una cadena de caracteres. Pero si yo tengo 1.90 y tengo 2.30, eso no lo puedo concatenar porque me daría error, a menos que Excel haga la conversión automática. Pero si esto es estrictamente número, no me va a funcionar. Entonces yo necesito primeramente convertirlos a texto. Convertirlos a texto. Es lo mejor, porque si no puedo tener comportamientos equivocados. Si yo quiero unir, por ejemplo, yo a esto, vean que a veces Excel trabaja con algunas cosas. Por ejemplo, esta me funciona. Y por ejemplo, si yo quiero sumarle a una fecha, le sumo 2, le sumo un número, me da un valor que nada que ver. Entonces, por eso yo prefiero siempre usar mejor el valor texto, la función texto. Porque la función texto me asegura que tengo una cadena de caracteres pura.
algunas veces les puede funcionar, pero no lo recomiendo porque puedo tener comportamientos equivocados. Como les decía, por ejemplo, si a una fecha yo le sumo un número, me da un valor X. Ese número que me da aquí es un número entero que representa la fecha. O sea, esa es una fecha dentro del sistema que representa algo para Excel, pero para nosotros no nos dice nada. Entonces, mejor convertir a texto. Ustedes pueden probar, pero no lo recomiendo. Yo lo recomiendo que primero lo convierta a texto todos los valores. Es decir, ¿cómo lo hago? Lo hago en una columna, lo hago en otra y luego en la tercera, ahí hago la unión. Entonces aquí yo ya tendría mi llave única o mi referencia. Esta pasaría a ser mi referencia. Entonces, teniendo esta referencia, voy y hago lo mismo en el movimiento de contabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser bastante probable, y sobre todo ahora que tenemos casi toda esta transferencia, ya no se usa mucho el cheque. Recuerden que con el cheque hay un desfase entre la fecha de emisión del cheque y la fecha de cobro. Entonces es más difícil cuando son con cheques. Pero si son transferencias, esas son inmediatas. Entonces el mismo día que se hace, el mismo día se le aplica. Si fuera el mismo banco, por supuesto, el mismo día se le aplica a la persona. Entonces va a coincidir la fecha del banco con la fecha de contabilidad. Y si no, pues me va a quitar por lo menos una buena parte de los movimientos para analizar. Recuerden que esto yo lo estoy aplicando a una conciliación bancaria para que ustedes puedan entender las funciones que hemos tratado ahí, pero ustedes lo pueden aplicar para otras cosas, ¿verdad? No necesariamente es la mejor manera de conciliar. La mejor manera de conciliar, ¿cuál es? A través de la referencia que da el banco, porque cada transacción que el banco hace le pone una referencia y esa no se repite. Pero si no tuviéramos, digo yo, podemos hacer esa referencia. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. Aquí ya lo hice, ya lo tengo listo. Esto ya son referencias que se pueden utilizar para hacer la conciliación. Pero esta es una forma de hacerlo, de generar esa referencia única, pero hay otra forma más fácil todavía, que es con la función texto. Fíjense, con la función extrae yo tenía que ir y generar, este es otro libro de Excel, aquí tengo el libro de Excel original, y aquí tengo la columna o la celda, donde hice la concatenación de todas las funciones extrae, sacando el mes, año, día y convirtiendo el valor de texto, convirtiéndolo a formato de texto, el valor de monto, quiero decir. Entonces, vean ustedes, ya me lo generó, pero es bastante largo. Yo puedo ahorrarme un buen trabajo de hacer eso simplemente usando la función texto correctamente. Este es otro libro en donde yo voy a borrar todo lo que ya había hecho. Tengo la función texto y lo único que he hecho es que le he quitado la pleca. Si yo le pongo pleca, claro, me la va a incluir. Pero si le pongo la pleca, tengo que estar extrayendo con la función extrae. Entonces mejor se lo quito. Entonces si se lo quito, ya de una vez me queda sin las plecas, como yo quiero. Y en el número me le va a hacer lo mismo, solo que aquí tengo que sumar las dos celdas, porque si es cargo o si es abono, en una va a estar a 0, entonces no me serviría de nada. Entonces, al sumarlo, yo le estoy diciendo que me le ponga un formato que me rellene con ceros a la izquierda. Por eso es mejor usar la función texto, porque yo puedo definir un largo predeterminado para cada cantidad. O sea que si yo replico esto hacia abajo, vean ustedes, toda la cadena queda siempre el mismo largo. Cosa que no podría hacer si no lo convierto a texto. Porque en el texto, en la función texto, yo le estoy diciendo a qué formato lo quiero. Y eso es genial, porque aquí hay un montón de formatos. Yo puedo usar formatos. Si yo le agrego más ceros aquí, me hace más grande la cadena. Entonces, esto va a depender de qué cantidades manejes en tu empresa. Yo, estado de cuenta es pequeño, entonces no hay cantidades mayores de $1000, entonces le he puesto ese formato. Pero ustedes pueden usarlo el formato que ustedes quieran. Entonces, ya aquí hago la conversión a texto en este formato y luego hago la llave o la referencia con la función concatenar. Y entonces sí, ya tengo una función o una referencia única. Replico, eso es lo genial de Excel, que yo puedo replicar hacia abajo.
Y voy a hacer lo mismo en el movimiento de contabilidad. Movimiento de contabilidad, ya lo tengo hecho aquí. Lo voy a borrar para hacerlo de nuevo, para que ustedes vean cómo se hace. Es exactamente lo mismo. Tengo la función, aquí lo he hecho con la función sustituir, pero bastaba hacerlo con función texto, que era lo que estábamos haciendo allá. O sea, poner aquí, lo voy a hacer abajo para no borrar. Y si hay preguntas ahí me va diciendo Diana. Espero que se esté entendiendo. Esto es algo, se ve complejo, pero una vez que lo entendés, ya no es difícil. Entonces lo voy a hacer de esta manera, usando el formato texto. Y es lo mismo. Aquí yo les quería explicar la función sustituir, pero es mucho más fácil con la función texto. Entonces lo voy a replicar y lo tenemos ahí. Vale, aquí entonces ya tengo yo la función texto y tengo la función texto para la suma de ambas columnas. ¿Esto qué es? El cargo y el abono. Y replico y concateno. Entonces al concatenar ya genero una llave única y tal vez aquí sí se entienda lo que estoy explicando, porque esta llave o esta referencia va a coincidir con la del banco. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, aquí tengo un movimiento de 6.98, este que tengo aquí, que fue el 3 de octubre. Entonces, yo puedo venir y si busco ese de 6.98, está aquí, es el primero. Entonces, la llave va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo día y es el mismo monto. Entonces, yo ya tengo una forma de generar esa llave. Y esa llave es esta. Yo le llamo llave, ustedes llaman referencia. Entonces, si se fijan, si yo replico, no la había replicado aquí, la voy a replicar hacia abajo. Entonces, si se fijan, este valor que lo voy a dejar en rojo aquí, es el mismo que está aquí. Vamos a ver sin relleno, sí. Entonces, ustedes pueden ver ahí que es la misma llave. Ahora, ¿qué faltaría a este ejemplo? ¿Qué le faltaría? Hacer la función buscar B, como lo vimos en el webinar pasado, para que me haga el match. Y esa ya la tengo aquí lista, pero la voy a volver a hacer para que ustedes vean cómo se hace. La función buscar B va a identificar, pero antes se me olvidaba algo. Esta llave que tengo aquí tiene que estar al inicio del conjunto de datos. ¿El conjunto de datos cuál es? Es todo mi movimiento contable. Recuerden que esto lo saqué del cuenta portable. Entonces, el cuenta portable tira todo Excel. Era lo que yo explicaba la semana pasada. ¿Para qué necesitas hacer esto en el sistema? Si lo puedes mandar a Excel y en Excel operar con todas estas herramientas que te da Excel y te ahorras un buen tiempo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, una vez yo ya tengo las llaves, tengo que venir y ponerlas al inicio del conjunto de datos. Yo ya lo había hecho, pero lo voy a volver a hacer. Repito, voy a poner esto al inicio del conjunto de datos y lo voy a pegar como texto. Y al pegarlo como texto, ya me queda como un valor fijo. Y ahora sí puedo venir yo y generar la función buscar B. Y la función buscar B, ¿cómo funciona? Esperemos que no me falle. Lo que tengo que hacer es decirle este valor que tengo aquí, que sería la llave o la referencia, quiero que me lo vaya a buscar en una matriz. ¿En qué matriz? En la matriz de contabilidad. Y esa matriz de contabilidad, ¿dónde está? Es todo mi conjunto de datos. Por eso lo decía. Llega hasta aquí, hasta el saldo. Entonces, y algo bien importante que tal vez muchos no les quedó claro el webinar pasado es las referencias absolutas. Esto es para que no se me mueva la matriz. Le tengo que poner un símbolo de dólar y luego le tengo que decir qué columna quiero que me devuelva del conjunto de datos, que para mi caso va a ser la 11 o la 10, cualquiera de las dos. O si quiero que me devuelva la 1, bueno, la que quiera, no importa, porque aquí lo que necesitamos es saber que nos devuelve algo. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo la función buscar B, la tengo con referencias absolutas, y esto es ponerle este símbolo de dólar, quiere decir que
la matriz se va a mantener fija. A pesar de que yo copie hacia abajo, la referencia a la matriz no se va a desplazar hacia abajo, porque cuando son referencias relativas, si tú copias una fórmula, ella se va moviendo relativamente a la posición de la celda en la que estoy copiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo aquí la función buscar B y voy a replicar. ¿Qué está haciendo esta función buscar B? Está yendo a buscar este valor. ¿A dónde? En movimientos de contabilidad, que va a coincidir porque sería la misma fecha y el mismo monto aquí en este movimiento, en esta columna, y me va a devolver la columna 11. ¿Cuál es la columna 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me va a devolver la columna del abono. Entonces, podría pedirle la columna del cargo también. Entonces, en ese caso le tengo que poner 10. No importa. Luego les voy a explicar la función sí. Para poder devolver abono o cargo dependiendo del movimiento, tendríamos que usar una quinta función, que es la función sí. Pero esa la dejamos fuera de este webinar porque llevaría otros 15 minutos de explicarla y no tenemos más tiempo. Entonces, lo dejamos así y ustedes ven ya que los movimientos coinciden. Todos los que me saque aquí algo, o sea, que no me saque NA, quiere decir que están conciliados, o quiere decir que existen en contabilidad, están en bancos y existen en contabilidad, entonces están conciliados. Esos los descarto y solo voy a ver los que me den problemas. Por ejemplo, estos tres que están aquí me dan problemas porque no pertenecen al mes, o sea que fueron diferidos. Se emitieron los comprobantes o los cheques o lo que sea, se hizo en el mes de septiembre, pero en el banco lo cobraron en octubre. Y por lo tanto ahí yo puedo hacer mi conciliación bancaria. No es un webinar de conciliación bancaria, pero recuerden que aquí tenemos esa conciliación, cómo se llega del saldo del banco a las remesas. Ustedes ya saben hacer conciliaciones, es decir, que tengo que hacer llegar el saldo del banco al saldo de contabilidad. Entonces, y eso se logra determinando cuáles son los movimientos que están en contabilidad, que no están en el banco y viceversa. Entonces, este otro tengo problema aquí porque seguramente lo tengo en otra fecha. Es la función, es la referencia del 9 de octubre, movimiento por $75. Veamos si lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo con fecha 7 de octubre, lo que decíamos. Van a haber cheques que los emitiste el 7 de octubre, pero en el banco lo cobraron el 9 de octubre. Entonces ahí ni modo, ese no te va a pegar. Pero lo que tenés que hacer nada más es ir a copiar esa referencia en el movimiento de contabilidad para darlo por descartado. O sea que aquí yo lo que haría es ponerle aquí 09 y de esa manera lo voy a hacer así. Recuerden que cuando tenemos un 0 a la izquierda, para que no se pierda ese 0 le tengo que poner un apóstrofe. Tengo que ponerle una comilla simple, no sé cómo llamarle ese símbolo, pero es este. Le pongo ese y ya no se me pierde. Y ahora ese que me salía, que no aplica aquí, ya me sale conciliado. Entonces, ya tengo conciliado, solo son estos los movimientos y tengo conciliado el banco. Eso sería todo. No sé si hay algo más. ¿Alguna otra pregunta, Diana? Sí. Un amigo en Facebook nos pregunta, ¿cómo aplicaríamos esa fórmula para aplicar para los recálculos en los sueldos? Recálculos de sueldos. Esta no te sirve mucho porque los recálculos, lo que sí nos va a servir es la función sí. Porque ahí sí, la función sí, que es así, la voy a escribir porque si no, no se va a entender. Igual, esta, sí, algo es verdadero, entonces debe devolver X. O si no, debe devolver Y. Entonces, esta la vamos a explicar más adelante. En el recálculo no nos puede servir mucho esta fórmula. Esta más que todo es para tratar cadenas de texto y compaginar y crear llaves y referencias que nos permitan realizar esta conciliación. Por ejemplo, podrías aplicarle una conciliación de IVA, una conciliación de renta podría servirte, pero en el caso del recálculo no le veo mucha utilidad. Sí, esta función, ¿saben también para qué les puede servir? Para hacer las plantillas del 910, por ejemplo. Cuando el 910 te dice que quiere los valores sin guiones, entonces yo lo puedo hacer
con la función texto. Veamos si me sale. Esto es totalmente en vivo, no lo había probado. Digamos que yo tengo un int x y quiero quitarle los guiones. Entonces esta sí te sirve porque es función texto. Yo le puedo decir, devuélvame esto sin guiones. ¿Cómo voy a decirle que me devuelva eso sin guiones? Aquí arriba, vean aquí arriba, aquí lo voy a hacer. Entonces le voy a decir que me devuelva 000, son los primeros 4, los segundos, el segundo grupo son 6, o sea que son 2, 4, 6, 8, 10. Luego van 3 seguidos y 1 más. Entonces al hacer esto, no me lo quitó, lo siento. Para esto necesitaríamos entonces la función sustituir, porque esta es una cadena de caracteres, me estaba equivocando. El ejemplo que quiero poner es este. Cuando te pide Hacienda que le quites el punto, ahí sí sería un buen ejemplo. Yo tengo este valor con punto decimal, por ejemplo, nos piden los informes que no lleve punto decimal. Ahora ya no es así, pero algunos informes sí y otros no. Entonces yo tengo esto con punto decimal. Entonces, y lo quiero sin punto decimal. Entonces, ¿qué haría yo? Le voy a decir que me quite el punto o que me lo rellene con ceros a la izquierda, lo que yo quiera. Esto va a depender de del formato que le esté pidiendo. Entonces, ahí sí te puede servir estas funciones. Y te puede servir, por ejemplo, yo lo uso cuando me mandan los inventarios. Ustedes me mandan los inventarios para el contraportable de inventario y facturación y necesitamos sacar clasificaciones de productos. Entonces me puede servir la función extrae, porque extraigo, qué sé yo, extraigo las primeras palabras de un producto y eso se convierte en una llave o en un código y eso sirve. Entonces hay muchas utilidades que espero que ustedes les hayan alguna utilidad y nos la hagan saber para que más podamos usar estas funciones. No sé si hay algo más, Diana. No, ingeniero, por el momento solo se pregunta que sea amigo. Ok, bien, eso sería entonces, este era un tema complementario cortito de la parte de las conciliaciones bancarias que vimos cómo usar la función buscar B. Hemos aplicado todas las funciones aquí, que son extrae texto, concatenar y buscar B. Y hemos explicado en qué consisten, las voy a repasar. Sería extrae cuando extrae un texto de una cadena y me devuelve un valor. Entonces yo puedo luego usar también el formato o la función texto con un formato X, que en este caso es para sacar el día, mes y año, y me extrae, este es el resultado, y en el caso de un número me lo pone así. Y la función concatenar que me une dos valores. Entonces, eso sería lo que vimos. De mi parte eso es todo. Vamos a seguir siempre con estos temas de Excel para el próximo miércoles a las 9:30, así que no se lo pierdan. Vamos a tratar la función sí. Esa es la última que quiero explicar en cuanto a funciones, para que ustedes puedan tener ya un panorama completo de funciones sencillas, básicas, pero poderosas que pueden usar para hacer contabilidad, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, Diana, gracias a los que estuvieron con nosotros y recuerden compartir el video, denle like y compartan. Gracias, Diana.